Bienvenido al poderoso mensaje de la palabra de Dios, donde te guiamos a aprender la verdad, aplicar la verdad y alcanzar libertad. Bienvenidos a la enseñanza de nuestras noches de familia en Senda. Esperamos que sea de mucha bendición para tu vida. Vamos a continuar la serie que hemos venido estudiando con la pastora, ya hace quizá unas 2-3 semanas atrás, sobre este libro Creado para Soñar. Ya vimos nosotros que cómo se conectan los sueños con la fe. Yo espero que usted se recuerde algo de eso que se habló. La clase última que la pastora impartió fue descubriendo el sueño que Dios tiene para ti. Y dentro de las cosas que aprendíamos era que un sueño que Dios tenga para nosotros nunca va a contradecir la palabra de Dios. Siempre va a estar alineado con la palabra de Dios. De lo contrario, no podemos establecer que es algo que proviene de Dios. Ahora, en las clases anteriores hemos hablado, si podríamos decir, teoría. Ahora nos toca una clase que ya va más poniéndose en acción la situación. Ya es a que nosotros vayamos, el autor nos está invitando a que nosotros ese sueño que ya en teoría descubrimos y que sentimos o creemos que Dios ha puesto en nuestro corazón y que tiene para nosotros, el autor nos llama a que nosotros comencemos a actuar y que decidamos hacerlo. Ahora, una de las cosas más difíciles tal vez que implica el servicio a Dios, el seguir el sueño que Dios tiene para nosotros y el llevarlo al cumplimiento, es que nosotros decidamos actuar. Ya, esa es una de las cosas más complicadas, porque es bonito cuando se nos habla de que Dios tiene sueños grandes para nosotros, que Dios tiene planes hermosos, y cuando leemos la escritura donde dice que los planes de Dios son grandes para nosotros y que son de bienestar, es algo que a nosotros nos emociona y decimos qué bueno, porque en los planes de Dios figura mi vida. El tema acá es que para que esos sueños se hagan realidad en nosotros, debemos actuar y comenzar a trabajar en coherencia con ese sueño. Ahora, un sueño no es nada hasta que te despiertas y actúas en consecuencia. Mientras tú no te despiertas, mientras yo no hago nada, mientras sigo estando en mi situación de tranquilidad, de pasividad, ahí no ha pasado absolutamente nada. Dios puede tener el sueño más grande para mi vida. Dios puede querer usarme de una manera poderosa, pero mientras yo no decida despertar y actuar, no va a pasar nada. Santiago dice en el capítulo 1, versículos 7 al 8, si me van ayudando ahí con la lectura, por favor. Santiago, capítulo 1, versículo del 7 al 8. El que es así, no piense que va a recibir alguna cosa del Señor, porque no es capaz de tomar decisiones, ni es constante en lo que hace. Amén. La clase de ahora va a ser una clase sencilla. Solamente vamos a hablar de la fase de la decisión, que son 2 puntos respecto a la fase de la decisión, y luego vamos a dar 6 consejos prácticos o 6 principios prácticos para tomar decisiones, pero decisiones sabias. Eso va a ser todo, ¿ya? Y lo que Santiago dice acá, dice, el que es así, ¿cómo? El que es una persona que duda, porque ahí es donde Santiago está hablando que si alguno está falto de sabiduría, que la pida a Dios. Pero dice que hay personas que dudan. Entonces Santiago dice, el que es así, no piense que va a recibir cosa alguna del Señor. Pero no es porque Dios no le quiera dar nada. No es porque Dios haya dicho, por eso no te voy a dar nada. No, es porque, ahí después viene la respuesta. Mire, dice, ¿por qué? Porque no es capaz de tomar decisiones. La bendición de Dios está ahí.
Dios está dispuesto a dar bendiciones a sus hijos. Dios está dispuesto a usar a cada uno de nosotros. Pero quien es una persona que duda, esa persona dice, no piense que va a recibir cosa alguna del Señor, porque no es capaz de tomar decisiones y más aún no es constante en lo que hace. Entonces, vamos a prestar mucha atención a eso, porque mucho de la clase de ahora va por esa línea. Amén. No podrás cumplir el sueño de Dios para tu vida a menos que atravieses la fase de la decisión de la fe. En la Biblia nosotros encontramos personajes. Encontramos a hombres que usted dice, wow, la semana pasada con los pastores que nos visitaron, una de las prédicas que personalmente me impactó mucho por la manera en que el enfoque que él hizo, es Noé. Y a Noé Dios le dio el sueño de salvar, de construir un arca, de salvar a aquella generación, de salvar a su familia. Pero Noé tuvo que decidir ponerse en acción y construir el arca. Aún y cuando lo que Dios le estaba pidiendo a los ojos y a los oídos de mucha gente era una verdadera locura. No había conocimiento de lluvia, era una cantidad de tiempo que había que esperar. Y eso era una cosa extremadamente grande que tenía que hacer. Era contra todo pronóstico, podríamos decir. Pero era el sueño de Dios puesto en el corazón de Noé. ¿Y qué pasó? Noé decidió creer a Dios. Y esa acción o esa decisión que él tomó le llevó a poder salvar a su familia. Y como decía el pastor la semana pasada, el éxito de él no fue construir el arca y decir, wow, la terminé, sino que logró meter a su familia en el arca. Ya, esa fue el mayor de las bendiciones o el éxito más grande que él tuvo. Ahora, usted escucha de un Abraham y que todos decimos somos hijos de Abraham. Sí, pero para bendecirlo, Dios le pidió a él que saliera de su tierra y de su parentela para una región para un lugar que él le iba a mostrar. No le dio exactas los detalles. No le dijo va a ser este y este lugar, vas para esta dirección. Mira, no te preocupes porque ahí hay comida, ahí hay gasolina, ahí hay transporte, ahí hay escuela buena para tus hijos. Nada de eso. La orden parecía que eso, que sal de tu casa y que Dios te socorra en el camino. Y ahora nosotros contamos la historia y nos gozamos cuando sabemos de este hombre, porque él decidió dejar su hogar y partir hacia lo desconocido. Hay otro personaje, Moisés, decidió confrontar al faraón. Y de igual manera, era algo que más adelante vamos a ver. Ellos en algún momento, algunos de ellos pusieron algunas excusas antes de hacerlo, pero finalmente decidieron actuar. Y eso es lo que hace lo especial. Los discípulos de Jesús. Jesús iba y les decía, ven, sígueme. Estaban llamados a dejar lo que tenían, a dejar los trabajos, a dejar las ocupaciones que tenían y a seguir a Jesús. Y ahora usted y yo nos gozamos al hablar de los discípulos. Y estos personajes que a nosotros nos llenan de gozo, alimentan nuestra fe y nos hacen creer que Dios es capaz de hacer cosas grandes y maravillosas, no son personajes excepcionales. No son gente que usted diga, wow, esta gente, ellos porque eran especiales. Ellos porque eran otro nivel. No. Si vamos a hablar de los discípulos de Jesús, ¿quién era Pedro? O sea, ¿quiénes eran estos personajes? ¿Cuál era el perfil de ellos, de preparación que ellos tenían? No eran hombres que eran muy letrados, no eran hombres que eran muy preparados, pero probablemente eso incluso les ayudó para que en un momento pudieran creerle a Dios de forma ciega y decir, Dios va a cumplir lo que me ha prometido hacer. Entonces,
¿Qué hacer durante la fase de decisión? Una de las primeras cosas que nosotros tenemos que hacer es invertir. Y ahí ya la cosa se comienza a complicar. Porque todos queremos invertir en la bolsa de valores, queremos invertir en una propiedad, queremos invertir en cosas materiales, queremos invertir en una buena casa, pero no queremos mucho invertir en la obra de Dios. Invierte, dice, ¿qué puedes invertir tú? Tu tiempo, tu dinero, tu reputación, energía, las cosas que te ayudarán a seguir el sueño de Dios. Debes dejar de poner excusas y dar el próximo paso. El seguir a Dios, el seguir el sueño de Dios para nuestra vida implica que nosotros nos despojemos de algo. Vea esos ejemplos que nosotros hemos mencionado anteriormente. A Abraham Dios le pidió que dejara su tierra, dejara su comodidad, dejara todo lo que tenía. Y es cierto que Dios le estaba ofreciendo que iba a hacer cosas grandes con él, que lo iba a hacer padre de multitudes, pero todo eso era solo palabras hasta ese momento. Lo seguro era lo que él ya tenía. Eso era lo seguro, eso era lo que contaba. La familia, el arraigo que él tenía, a todo como estaba formado. Pero Dios lo llama a salir de ahí. Dios nos llama a nosotros en esta fase de la decisión de actuar, nos llama a invertir nuestros recursos, a estar dispuestos a dar. Mateo 6:20 al 21, ¿qué dice ahí? Más bien acumulen para sí tesoros en el cielo, donde ni la polilla ni el óxido carcomen, ni los ladrones se meten a robar. Cuando uno de los productos con los que yo trabajo son productos que llevan producto de inversión para retiro. Y una de las cosas que más énfasis le hago a las personas es: invierta en un producto indexado porque no está sujeto a las variaciones del mercado. Y ese parece ser una buena opción. Pero mejor que esa opción es esta. Invierte en el cielo, donde no hay manera que se le vaya a corromper esa inversión. No hay manera que usted se le vaya a perder. No hay manera que usted corra riesgo ahí. No hay forma de que su inversión en el cielo corra peligro. Es el mejor lugar donde usted puede invertir, porque Dios paga de la mejor manera. ¿A cuánto les ha pagado el Señor? El pecado paga, ¿verdad? El pecado paga. La Biblia dice que la paga del pecado es muerte, pero la dádiva de Dios es vida eterna. Dios paga muy bien, el pecado paga, pero Dios paga mejor. Dios paga con muchas bendiciones y basta con que usted haga, como decía la hermana que estaba ministrando la alabanza, haga un poquito hacia atrás. Piense un poquito cuánto Dios nos ha dado. ¿Quiénes éramos nosotros? Probablemente usted dirá, no, yo no era tan malo. No se crea, yo no era tan mal. Pero ya era pecador. Y desde ahí, merecedor de la muerte y la condenación. Y Dios nos ha dado vida, nos ha dado esperanza, nos ha dado la oportunidad de ser hijos suyos. Cuando yo doy la clase para las personas que se van a bautizar, una de las cosas que más disfruto de esa clase es recordarle a las personas la bendición que tenemos de ser nuevas criaturas. Y lo que se obtiene cuando usted se convierte, cuando usted se hace una nueva criatura. La bendición de formar parte de una nueva familia, y no cualquier familia. La familia de Dios. Usted tiene un nuevo padre y no cualquier padre. El Padre que está arriba. O sea, es una cosa especial y ese es Dios. Entonces, la Biblia nos invita a nosotros: acumulen tesoros en el cielo, donde ni la polilla ni el óxido carcomen, ni los ladrones se meten a robar. En esta fase es cuando tú dices: Dios, ya no voy a procrastinar más, haré lo que me has dicho que hagas. Porque al llamado de Dios, la mayoría de veces nosotros estamos diciéndole: esperemos un poquito.
Y bueno, como estamos aquí en confianza, yo me voy a confesar con ustedes. Cuando la pastora me dijo que yo participara en dar estas clases, yo le dije, ok, vamos a orar, pastor. Vamos a orar, vamos a esperar un poquito. Espéreme un poquito más. Porque esto es inversión, hermanos. Usted no crea que solamente es de venir a pararse acá y ya. Es inversión de tiempo. Son nervios horribles que yo no sé cómo los pastores manejan esto todo el tiempo. Yo le vivo preguntando a Dios cómo es posible que cuando voy a dar una clase de cualquier otra cosa, parece que los nervios no me existen, y cuando voy a predicar o voy a dar una enseñanza, los nervios me atacan a todo lo que da. Es una pregunta que le vivo haciendo a Dios. ¿Por qué pasa eso? Porque me ponen a dar una clase de cualquier otra cosa y me muevo con gran facilidad. Y justo para enseñar la palabra de Dios es un nervio tremendo. Pero es parte de lo que incluye la inversión en la obra de Dios. De decirle a Dios, ya no vas a estar en la lista de espera. Porque ¿cuántas veces hemos dejado a Dios en la lista de espera? ¿Cuántos de los que están acá podrían estar sirviendo en cualquier ministerio o en cualquier área? Pero es fácil estar en esa comodidad. Yo admiro a los maestros de los grupos cafés, porque cada miércoles, ahorita nosotros estamos atendiendo un café porque no hay maestro, imagínense, para un grupo café, en una iglesia de 500 personas o más. Aquí voy a hacer el comercial, pastor. En una iglesia de tanta cantidad de miembros, no hay un maestro que pueda ir a atender ese café. Porque probablemente en esa fase de decisión hay muchos que siguen procrastinando y diciéndole a Dios, esperemos, tranquilo Dios, no te apresures, hay más tiempo que vida. Me voy a seguir preparando. Voy a seguir preparándome. Voy a seguir estudiando. Todavía voy al segundo año del instituto. Cuando termine, ahí voy. Pero en esta fase de la decisión es cuando nosotros ya nos ponemos en acción y le decimos a Dios, ok Dios, voy a hacer lo que tú me has dicho que haga. Ahora, ¿qué es otra cosa que debemos hacer? Debemos soltar la seguridad. La primera cosa que teníamos que hacer, ¿qué era? Invertir, estar dispuestos a darnos nosotros, a dar nuestro tiempo, a dar nuestros recursos, a dar lo que tenemos, a dar lo que Dios está pidiendo ahí. Ahora, ¿qué es lo otro que nosotros tenemos que hacer? Debemos soltar la seguridad. Miren no sé si logran divisar esa foto que puse ahí. ¿Qué es eso? Es un trapecista. Está uno colgado y el otro se ha soltado y queriendo agarrarlo de la mano al otro para no caerse. Soltar lo seguro que nosotros tenemos no es fácil. Soltar la comodidad no es fácil. Soltar el venir acá a la iglesia los viernes y escuchar, poner o no poner atención, salir y salir igual. Venir los domingos y que eso es fácil. Soltar la comodidad es algo que requiere un esfuerzo, un riesgo. Porque mientras ese trapecista llega a los brazos del otro, creyendo que el otro lo va a agarrar, hay un momento que él está en el aire. Hay un momento que no está suspendido en nada. Y Dios lo que nos llama es a nosotros a soltar eso que a nosotros nos da seguridad. Nos da seguridad cuando nosotros estamos en nuestra zona de confort. Cuando nosotros estamos en donde nos sentimos tranquilos, ahí estamos seguros. Y no nos queremos mover de ahí, porque si me muevo, eso implica que ya no me siento bien, me siento incómodo, me siento nervioso como estoy yo aquí enfrente de ustedes. Y yo les aseguro que mi naturaleza no quiere estar experimentando estos nervios. Pero muchas veces hacer la voluntad de Dios requiere eso.
A Moisés le requirió presentarse ante el faraón, y no porque le diera miedo hablar con el rey, porque él venía de casa real, pero él sabía que lo que le iba a decir no era nada grato. Y él dijo: voy a intentar sacarle la vuelta aquí al mandato de Dios y le voy a decir: Dios, yo soy tardo de palabras, yo no creo que yo pueda cumplir con esa labor que tú me mandas. Pero Dios, como es un Dios que no le podemos salir adelante, ya tenía la respuesta para eso también. Si Dios tiene planes con nosotros, es mejor que nosotros nos metamos en esta fase de la decisión y soltemos la seguridad. ¿Qué dice Génesis ahí? 12:4. Vea usted, Dios había ordenado algo a Abraham. ¿Y qué dice la Biblia? Tal y como Dios se lo había ordenado, salió. Eso implicaba soltar la seguridad. Eso implicaba soltar lo que a él lo hacía sentirse bien y comenzar una travesía. Comenzar algo que nadie sabía si le iba a ir bien o cómo le iba a ir. Es estar dispuesto a arriesgar. Era mover toda su familia. Y este hombre no estaba joven, tenía 75 años para andar haciendo ese tipo de decisiones. Pero ¿qué se necesita para tomar ese tipo de decisiones? Se necesita creerle a Dios y no dudar. Eso es lo que se necesita para que nosotros podamos tomar decisiones rápidas. Ahora, no se trata de tomar decisiones rápidas o a la loca. Ok, como Dios me pidió ya que actúe, entonces hay que actuar y tomar decisiones. No, el propósito de esta clase es que nosotros, habiendo visto que estamos invitados a actuar, nosotros busquemos tomar decisiones, pero decisiones sabias. Porque tomar decisiones locas, eso no requiere nada. Ya, eso es fácil. Es fácil tomar decisiones que están fuera de la voluntad de Dios, que nos van a traer problemas, pero tomar decisiones sabias es lo que Dios quiere de nosotros. ¿Cuál es el primer principio que podemos encontrar y que el autor nos comparte para tomar decisiones sabias? El primer principio y fundamental: orar a Dios y pedir dirección. Eso es fundamental cuando usted quiere alinearse a un plan, a la voluntad de Dios. Órele a Dios, pídale a Dios dirección, pero hágalo creyendo que Él es capaz de hacer y dar respuesta a su petición. ¿Qué dice Santiago? Ese es el versículo anterior al que leímos. Santiago 1:5. Si a alguno de ustedes le falta sabiduría, pídasela a Dios. Él se la dará, porque Dios da a todos en abundancia, sin hacer ningún reproche. ¿Cuál es el propósito de tomar o cómo nosotros podemos tomar decisiones sabias? Es acercándonos a Dios, que es el dueño de la sabiduría, para que nos dé de esa sabiduría. Y si usted dice: no, es que yo no creo tener mucha sabiduría todavía, entonces vaya a Dios y pídale. Vaya a Dios y pídale, y Él se la dará, y la dará en abundancia, dice la Biblia. Lo único que tenemos que hacer es creer que Dios lo va a hacer, no dudar. Porque ese es el problema que nosotros tenemos, que dudamos. Y la duda es la que muchas veces nos detiene de recibir la bendición de Dios, de recibir la obra de Dios en nuestras vidas. Ahora, ¿alguna vez han tomado ustedes decisiones que no son tan sabias? Somos bastante expertos en el tema. Y eso es lo que nos va haciendo sabios. Porque la sabiduría es aprender de los errores de otros, ¿ya? Entonces, lo ideal sería que nosotros aprendiésemos de todo el consejo que hay en la Biblia.
Y por eso es que la Biblia está escrita, por eso es que están escritas todas esas historias, los proverbios y todo eso. Pero muchas veces nosotros tomamos decisiones en la carne, a nuestra manera, sin orar. Y después estamos culpando a Dios. ¿Cuánto hemos dedicado a orar y a pedirle a Dios por las cosas que hacemos? A veces una media oración hacemos y ya decimos, ya le pedí a Dios. Pero el propósito de Dios es que nosotros busquemos su sabiduría, que se la pidamos a Él. Y Él, que es el dueño, y Él es que la posee toda, Él nos la va a dar, y nos la va a dar en abundancia. Contrario a eso es lo que dice Proverbios. ¿Qué dice Proverbios 28? Proverbios 28, 26. El que confía en sí mismo es un necio. El que actúa con sabiduría estará a salvo. ¿Vea? El que confía en sí mismo, la Biblia lo pone como un necio. Hay otro pasaje que dice: no te consideres sabio en tu propia opinión. Ya, siempre es bueno considerar la opinión de Dios, la dirección de Dios, la opinión de otras personas, y ya lo vamos a ver más adelante. Cuidemos eso, porque detrás de todo esto está el de una persona que confía en sí mismo. Hay mucho ego, hay mucho orgullo, hay mucho de eso que, ¿cómo le voy a andar yo pidiendo consejo a otra persona? O cosas de esa categoría. Entonces, la Biblia nos invita a nosotros, lo primero, oremos y pidamos dirección a Dios para que lo que vamos a hacer, ese proyecto, ese sueño que usted cree que Dios le ha dado, si Dios se lo ha dado, si Dios ha puesto ese sueño en su corazón, ¿no cree que lo ideal es preguntarle a Él cómo quiere que eso se ejecute? Eso sería lo ideal, ¿no? Si es un sueño que viene de Él, pues lo ideal es preguntarle a Él, porque ha nacido en el corazón de Él. Ha nacido en el corazón de Dios. Ahora, ¿cuál es otro principio que en esta fase nosotros debemos considerar? Analiza los hechos. Ya, ese es algo que nosotros debemos tomar en cuenta. ¿Qué dice ahí la escritura en Proverbios? Proverbios 13 y 16. Las personas sabias piensan antes de actuar. Los necios no lo hacen y hasta se jactan de su necedad. Vea usted. ¿Ha escuchado usted gente que dice: no, es que yo no voy a perder tiempo en estar pensando tanto, yo actúo y después pienso? Yo tenía un amigo que así hacía. Él siempre me decía: que usted mucho piensa las cosas. Yo después me detengo ahí a pensar. ¿Ok? Eso encaja perfectamente en lo que dice esta escritura. Las personas sabias piensan antes de actuar. Pero el necio no lo hace, pero no solo eso, hasta se jactan de su necedad. ¿Qué dice el siguiente versículo? Proverbios 18:13. Precipitarse a responder antes de escuchar los hechos es a la vez necio y vergonzoso. Precipitarse a responder antes de escuchar los hechos es a la vez necio y vergonzoso. Es decir, tenemos nosotros que considerar el entorno, tenemos que considerar las cosas que están alrededor. La realidad o los hechos no van en contra de la fe. O sea, todo esto nosotros lo tenemos que tomar en consideración. El autor pone de ejemplo cuando ellos iban a fundar la iglesia. Y él dice: nosotros hicimos una evaluación del lugar donde íbamos a plantar la iglesia, que las condiciones estuvieran adaptadas, que la gente a la que queríamos llegar estuviera relativamente accesible. No solamente es de decir usted: ok, no, esto viene de Dios, se emociona, le llega un entusiasmo grande a su corazón y en base a eso actúa. Hay mucha gente que por emoción se casa, por emoción se junta con otra persona, por emoción levanta un negocio, por emoción toma todas las decisiones de la vida.
Pero el problema es que la emoción no es suficiente para sustentar una decisión tan fuerte. Entonces es importante que analicemos los hechos, que los tomemos en consideración y que veamos qué debo hacer antes de tomar esta decisión. Principio número 3, pide consejo. ¿Qué dice el Proverbio 24:6? Así que no vayas a la guerra sin consejo sabio. La victoria depende de que tengas muchos consejeros. El proverbio está invitando acá a que una persona que va a la guerra no vaya sin pedir consejo. Ustedes se fijan, los presidentes siempre tienen consejeros. Siempre tienen personas que les asesoran. Las personas en posiciones grandes en las compañías siempre tienen consejeros. Siempre tienen personas que están dando ideas. ¿Por qué? Porque cada uno ve las cosas de una perspectiva diferente. Y nosotros tendemos a juzgar las cosas que pasan a nuestro alrededor basado en nuestras experiencias. Entonces no es confiable que nosotros tomemos únicamente nuestro criterio, sino que sometamos a más personas. Pero lo que tenemos que tener cuidado es que sea un consejo sabio. Hay que tener cuidado a quién le voy a pedir ese consejo. Lamentablemente hay padres que son cristianos y no están capacitados para dar un buen consejo a sus hijos. Amigos que son grandes amigos y no están capacitados para dar un buen consejo. Entonces tengamos cuidado el consejo que pedimos, a quién se lo pedimos. Una hermana mía, ella pasó por un proceso de divorcio y fue un proceso que le afectó muchísimo a ella. Durante el proceso, la iglesia donde nos congregábamos, habían varios pastores. Yo creo que no se quedó pastor alguno sin que ella le pidiera consejo. Iba de uno en otro, y pastor o no pastor, al medio que veía mal parado ahí le pedía consejo. El problema es que ella no hacía nada de todo lo que le decían. Ella seguía haciendo las cosas a su manera. Pero si lo encontraba usted mal parado, le pedía consejo, pero no estaba dispuesta a aceptar nada del consejo. Muchas veces hacemos así nosotros. Abrimos nuestro corazón a que personas opinen y para que no me vean mal, voy a ir a pedir consejo, voy a ir a una consejería con los pastores, pero no hacemos nada de eso. Y el propósito es que nosotros pidamos consejo, nos aseguremos que sea un consejo sabio. ¿Y cómo podemos garantizar nosotros que un consejo es sabio? Que esté basado en las Escrituras. Eso no necesariamente va a ser un consejo que me va a gustar a mi oído. Por lo tanto, no es el mejor consejo el que me adula, el que me dice, vas bien, sigue por ahí. Porque probablemente no venga de Dios. Busque consejo en amigos, pero esos amigos que son capaces de decirle a usted verdades. No ese amigo que siempre le celebra las cosas que usted hace. No. Busque un consejo en una persona que usted sabe que va a acercarse a las Escrituras y que le va a decir lo que usted de repente no quiere oír. Tenía un amigo que él me decía, no me gusta ni que opines en las cosas que te cuento, porque siempre me dices lo que no quiero oír. Y entonces, ¿para qué me las cuentes? Le decía. No me las cuentes. Si no me las cuentas, yo no digo nada. Pero hay gente que es así. Hay gente que no quiere escuchar. Quiere solamente escuchar a las personas que le dicen cosas buenas. Como aquel rey que aparece en la Escritura. ¿Ya? Pero nosotros tenemos que aprender a pedir consejo. Alguien que haya tomado una decisión similar en el proyecto o en el sueño que usted está, usted se quiere ir de misionero, siente que es el sueño de Dios para usted, porque cuando usted escucha de las misiones, usted se emociona y dice, no, yo creo que yo tengo espíritu misionero, es que yo siento que yo tengo que ir a predicar allá, al otro lado del mundo, por allá creo que está mi llamado.
No le ha hablado a nadie por este lado del mundo, pero igual su llamado usted cree que lo tiene por allá, por el otro lado. Habrá que ver. Puede ser que Dios haga un milagro por el otro lado del mundo que no ha hecho acá todavía. Pero puede ser. Pero pídale consejo a alguien que ha tomado una decisión similar. Hay que prepararse, hay que ver las cosas, hay que ver a qué lugar va a ir usted a predicar. No crea que lo van a recibir en español allá al otro lado. Se está preparando, está considerando, está alineando todo el entorno a ese sueño que Dios ha puesto en su corazón. ¿O será una emoción como estábamos hablando? Ya, hable con personas que hayan tomado decisiones similares, personas que no tengan temor de decirle la verdad. Y recuerde que si no pide consejo es porque probablemente el orgullo está arraigado en el corazón. Probablemente hay orgullo ahí. Dice, no, yo sé, hermano, esto no es tan complicado como para no. Yo ya tengo años de ser cristiano. Yo ya sé lo que dice la Biblia. ¿Ok? La Biblia le aconseja y le dice que en la multitud de consejeros hay sabiduría. ¿Cuál es lo otro que tenemos que hacer? Calcular el costo. ¿Ya? Calcule el costo. ¿Qué dice Lucas 14:28? No comiences sin calcular el costo, pues ¿quién comenzaría a construir un edificio sin primero calcular el costo para ver si hay suficiente dinero para terminarlo? Ok, estas son palabras de Jesús. La gente estaba emocionada por el ministerio de él y que la gente le seguía y se unía y Jesús hacía un milagro aquí, otro milagro allá y entonces la gente decía, ok, yo quiero ser también discípulo, yo quiero unirme a esto porque le dan comida, desayuno, almuerzo y cena, esto se ve bien acá. Y Jesús les dice, no comiencen sin calcular el costo. El seguirme a mí implica muchas cosas. Y Jesús dice, el que no esté dispuesto a dejar, y comienza Jesús a enlistar, no es digno de ser mi discípulo. Calculen el costo, vean si pueden pagar el precio. Y esto no solamente es para cumplir un sueño o un proyecto que Dios le haya llamado, sino en la vida cristiana. Hay mucha gente que se emociona cuando escucha una prédica. Y sobre todo si es una de esas prédicas en donde se hace énfasis en que en Dios todo es posible, que Dios está para bendecirnos, que Dios es amor, que con Dios podemos, que cosas de esa categoría. La gente dice, no, pues me uno a esto. Pero sin tomar en cuenta el costo que implica seguir a Jesús, que es una vida de negación. Que alguien dijo, es una vida que parece que uno va al revés. Que todo lo tiene que hacer como, ok, en el mundo hay que ver a quién se lleva de encuentro usted para llegar arriba. Aquí es la inversa. Aquí es el que más sirve, es el que va a llegar arriba. Que es contrario a lo que nosotros estamos acostumbrados. Y Jesús dice, nadie comienza a construir, a hacer algo sin calcular los costos. Si usted pretende que Dios le use, toda decisión que usted tome tiene un precio. Va a tener un precio, va a tener una consecuencia, va a haber algo que habrá que pagar. El Proverbio 20:25 dice, no te acorrales al hacer una promesa apresurada a Dios y calcular el costo después. Muchas veces nosotros estamos prontos para decir, ok, yo hago esto, pero no hemos medido qué implicaciones eso va a tener. Va a implicar probablemente sacrificar un poco a la familia, sacrificarme a mí mismo, sacrificar mis gustos, sacrificar lo que tengo, sacrificar muchas cosas. Y no estoy diciendo que eso, después de evaluarlo, usted tenga que decir no. Pero lo importante es que usted esté consciente. Usted sigue a Cristo y usted sabe que aunque pase lo que pase, usted está consciente que ha sido la mejor decisión y que no hay otra por tomar. Entonces usted sigue adelante. Y en cualquier sueño que usted persiga, que crea que Dios le ha hablado, será de esa misma manera. No tomemos decisiones bajo presión. La gente es buena para empujarnos a hacer cosas. Hazlo tú puedes. No, yo veo que Dios te usa a ti.
No, yo creo que tú tienes capacidades. No, yo no he escuchado personas como tú. Pues tranquilo, no tome decisiones porque otro dice. Consúltelo, tome su tiempo, órele a Dios, pero no se quede ahí. Porque el problema es que nos quedamos en la fase nosotros de estarlo considerando, de estarlo pensando, de estar pensando el mundo perdiéndose y la iglesia preparándose. Eso es lo grave del asunto. Que mientras usted lo está pensando, el mundo se está perdiendo. Hoy murió gente que probablemente no conoció a Cristo. Y ese es el problema. Que mientras nosotros seguimos considerando actuar, el mundo sigue caminando. Y el pecado sigue avanzando. Y nosotros que somos llamados a cumplir el sueño de Dios para nosotros, porque Dios no nos ha puesto acá solo por ponernos. ¿Se ha preguntado usted cuál es el sueño de Dios para usted? ¿Qué es el sueño que Dios tiene para mí? Eso es algo que debemos nosotros reflexionarlo en nuestra vida y que nos inquiete. Hay ocasiones cuando le gana a uno la pasión y uno dice: Dios, yo quiero que tú me uses en lo que tú quieras. Estoy dispuesto. Pero cuando llega ese momento es lo difícil. Cuando Dios dice: ok, ¿estás dispuesto? Dijiste en aquella oración que estás dispuesto. Venga para acá. Sirva en esta área. Y ahí es cuando vemos nosotros la parte de que requiere un esfuerzo, requiere una dedicación, pero siempre será la mejor decisión servir al Señor. Calcule el costo. Y hay algo importante en esto. Miren, es más fácil entrar que salir. Vea esa anotación que está ahí. Es más fácil contraer una deuda que saldarla. ¿O es falso eso? Fácil es aplicar por una tarjeta de crédito y comenzar a pasarla por todos lados. Pero saldar esa deuda, eso parece que no tiene fin nunca. Usted le paga y le paga y le paga y le paga. Y usted dice: si ni fue ni tantas veces que yo la deslicé la dichosa tarjeta. Y nunca se acaba esa deuda. Es más fácil contraer una deuda que salir de ella. Es más fácil establecer una relación que terminarla, ¿verdad? Porque cuando establece usted una relación de noviazgo es una felicidad, es un amor, pero ¿cómo le digo que ya no quiero estar con esta persona que yo solamente quería pasar el rato? Pensemos las cosas, calcule el costo de lo que quiere hacer. No se vaya a meter a servir al Señor en un área que usted cree que es, pero que no le ha consultado a Dios. Principio número 5. Prepárese para los problemas. ¿Qué dice Proverbios 24:6? Dice: aquí en el mundo tendrá muchas pruebas y tristezas, pero anímense porque yo he vencido al mundo. Esa escritura, no es Proverbios. Esa escritura es del Nuevo Testamento. Salió mal ahí la cita bíblica, pero estas son palabras de Jesús diciendo: en el mundo tendrán ustedes aflicciones. Prepárese para los problemas. Prepárese para las cosas difíciles que pueden llegar a la vida. Los problemas son inevitables y son parte de la vida. Toda buena idea tiene algo malo. Por más buena que sea la idea, algo malo va a surgir ahí. Hay una gran diferencia entre prepararse para un problema y resolver un problema. Cuando usted está planeando o usted está a punto de seguir un sueño de Dios, usted puede visualizar y decir: bueno, van a haber problemas. Cuando Abraham decidió salir del lugar donde estaba a la tierra que Dios le había llamado, él pudo haber pensado y decir: bueno, de repente este otro lugar no va a haber comodidad de donde dormir, por ejemplo. Y prever la situación
y tratar de anticiparse y tratar de estar preparado, o por lo menos mentalmente, el saber la cosa se va a poner difícil. No va a estar tan fácil, pero los problemas no se pueden solventar de forma anticipada. La situación, una de las cosas que dice el autor, que el perfeccionismo es el enemigo del progreso. Y estando aquí en confianza, yo me confieso con ustedes. Yo tengo ese problema del perfeccionismo. A mí me cuesta terminar las cosas porque siempre quiero que queden demasiado bien. Pero debo reconocer que hay muchas ocasiones que eso me limita a hacer cosas. Porque todo quiero tenerlo medido antes de. Y no se puede. Eso lo que hace a nosotros es limitarnos. Espera lo mejor, pero prepárate para lo peor. Esa es una de las cosas que debemos considerar. Si no existe una razón para decir que no, entonces no habrá necesidad de tener fe. Si usted en un proyecto, en una decisión que va a tomar, no existe una razón para decir, no, mejor no lo hago. Entonces eso no requiere fe, porque todo está controlado. Todo usted lo tiene bajo control. Y si nosotros vamos a obedecerle a Dios, eso tiene que implicar fe. Eso tiene que implicar creerle a Dios. Eso tiene que implicar soltarnos de algo para agarrar algo. Pero en ese interín entre que usted suelta una cosa y agarra otra, ahí se necesita fe. Se necesita fe para creer, Dios va a estar conmigo en este momento. Si usted decide irse de misionero y usted va a renunciar a su trabajo acá, y usted tiene que tener fe que Dios va a proveer el sustento de aquí en adelante. Pero usted está seguro de la obra que Dios va a hacer a través de usted y del llamado que Dios le ha puesto. ¿Ya? Entonces es algo que nosotros debemos considerar. Y la última, el último principio que viene considerado acá, afronta tus temores. El temor es la raíz de todas las indecisiones. ¿Ya? El temor es el que nos detiene, nos lleva a poner excusas. Y vea usted ahí, los personajes que nosotros estuvimos hablando al principio, vea usted, Abraham, cuando Dios le llamó, él pensó, yo soy demasiado viejo, ¿cómo voy a ser yo padre de multitudes? Si yo ya estoy viejo y mi esposa está aún más. Esto ya no se puede. Pero todos sabemos que le creyó a Dios y la promesa llegó. Hubieron unos cuantos errores en el camino, pero llegó la promesa. Moisés, ¿qué dijo Moisés? No puedo hablar. ¿Qué dijo Gedeón? No puedo pelear. ¿Qué dijo Isaías? Soy demasiado pecador. ¿Qué dijo Jeremías? Soy demasiado joven, yo soy un niño. Y aún con esas excusas que ellos pusieron, Dios los usó. Ahora, en muy pequeño está ahí, ¿cuál es tu excusa? Ellos dijeron esas. ¿Cuál es la excusa nuestra para hacer la obra de Dios? Para detenernos de esta fase de decisión. No tengo tiempo, no tengo dinero, no tengo experiencia suficiente, un poquito más de experiencia y me dispongo para servir en la obra. Yo no conozco casi a nadie, no tengo contactos. Me falta educación. Yo no soy tan preparado para hablar. Si yo fuera preparado, entonces con seguridad serviría. No tengo recursos. Ese privilegio es para personas casadas. Pero otro podría decir, si no estuviera casado, podría hacerlo. ¿Ya? Es decir, que siempre encontramos algo. Estoy muy viejo. Y otro diría, estoy muy joven. ¿Cuál es la excusa que nosotros ponemos? ¿Cuál es la excusa? ¿Estará entre esas la excusa que tú le estás poniendo a Dios para servir?
para cumplir el propósito que Él tiene? ¿O se quedó corta esa lista? Yo estoy seguro que esa lista es grande, porque somos bien creativos cuando de eso se trata. Tenemos cantidad de excusas, cantidades. El consuelo es que también esos hombres grandes pusieron excusas en un momento y Dios los usó, pero porque decidieron dejar ese momento de las excusas y moverse a la acción. No importa cuántas excusas hayamos puesto, no importa cuánto hayamos dilatado el sueño que Dios tiene para nosotros. Lo importante, hermanos, es que a partir de cierto momento digamos: Dios, aquí estoy. No seré lo mejor, no seré probablemente la mejor persona para esto, pero si te sirvo de algo, aquí estoy. Déjame servir en tu obra, déjame hacer lo que tú quieres que yo haga. Esa debería ser la actitud nuestra respecto a esto. El temor a cometer errores, a fallar, a pasar vergüenza, que alguien se ría de nosotros, cantidad de cosas que nos pueden detener. Dios siempre ha usado a personas imperfectas en situaciones imperfectas para lograr su voluntad perfecta. Amén. El siguiente versículo, y ya para ir terminando, en Romanos 8:31, ¿qué dice ahí? Si Dios está a favor de nosotros, ¿quién podrá ponerse en nuestra contra? En contra nuestra pueden haber muchas cosas. Puede estar incluso nuestra misma naturaleza, nuestro cuerpo, nuestra educación, nuestro pasado, nuestra historia, nuestra vida. Pueden haber muchas cosas en contra nuestra, pero con Cristo de nuestro lado, ¿quién puede estar en contra de nosotros? El apóstol Pablo dice: todo lo puedo en Cristo. ¿Por qué? Porque Él es quien me fortalece. Lo puedo en Él. Yo no puedo, dice Pablo, pero en Cristo nadie me para. Eso es lo que hace la diferencia. No lo puedo porque yo puedo. Lo puedo porque Cristo está en mí. Y si Cristo está en mí, puedo. ¿Qué es lo que hay que hacer? ¿Cuál es el llamado que Dios tiene para mí? ¿Hasta cuándo voy yo a detener esto que Dios ha puesto en mi corazón? Esa inquietud que siento yo en mi corazón de servir en la obra de Dios. La mayoría de iglesias, el grupo más grande de personas son solo oyentes. Es un grupo pequeño el grupo que se involucra. Dejemos nosotros de ser parte de ese grupo que solo escucha y metámonos a servir. En algo vamos a servir. En algo vamos a poder servir. La fe es el antídoto para el temor. Si Dios te ha dado un sueño y sabes que es su voluntad, entonces toma la decisión y afronta tu temor. Y cuando tú hagas eso, observa cómo el mar rojo se comienza a abrir y cómo los muros van a comenzar a caer. Porque en la debilidad nuestra es cuando Dios actúa. Cuando tú te sientes acorralado, cuando tú sientes que ya no puedes, cuando tú sientes que las capacidades ya no dan, ahí es cuando le estamos dando espacio a Dios. Ahí es cuando ya de repente tú te soltaste de la rama de la seguridad. Te soltaste del arraigo que tú tienes que te daba seguridad. Cuando ya tú estás en terreno desconocido, ahí es el espacio para la fe. Allí es cuando Dios puede obrar en nuestra vida. Mientras nosotros nos movamos en el mundo natural, en el mundo en el que nosotros controlamos la situación, no le vamos a dar espacio a Dios. Pero Dios lo que quiere es hacer cosas grandes en nosotros. Y ya para terminar, resumen, les dije, eran dos cosas que íbamos a aprender. En la fase de la decisión necesitamos invertir y soltar la seguridad. ¿Sí? Eso es lo que hemos hablado. Y luego los 6 principios que para tomar decisiones sabias: orar y pedir dirección a Dios, analizar los hechos, pedir consejo, calcular los costos, prepararnos para los problemas que van a haber y afrontar los temores. ¿Qué es lo siguiente que nosotros tenemos que hacer? Tomar la decisión. ¿Ya? No decidir nada también es decidir. Si tú decides no hacer nada, esa es tu decisión. Decides no hacer nada.
seguir postergando el sueño de Dios para ti, enterrar tu talento. Esa es tu decisión, ¿ok? Decidir no hacer nada también es decidir. Tú eres la suma de todas tus elecciones. Tus elecciones definen tu carácter. Dios no te obligará a tomar una decisión y tampoco la tomará por ti. Él te ha dado la libertad para elegir. Dios no nos va a forzar a hacer cosas que nosotros no queremos hacer, aun cuando Él sabe que podemos hacerlas. Quien nos perdemos somos nosotros de la bendición de Dios por no involucrarnos en su obra. Algo que nos hace crecer mucho es involucrarnos en la obra de Dios, es conocer las necesidades. A veces vivimos en nuestro círculo, en nuestro entorno y se nos olvida todo lo que hay afuera. Conversando con estos pastores que vinieron de Cuba a compartirnos esta semana anterior, ellos nos compartían cómo esa gente viaja a distancias grandes para llegar a la iglesia, pero distancias grandes y no en un carro tan cómodo probablemente como el que tú y yo andamos, sino que van pidiendo quien les dé ride en el camino. Muchos de ellos les toca caminar. Muchos de ellos muy mal comidos. Pero mira lo que Dios está haciendo ahí con ellos, con esa iglesia. Muchas veces nosotros perdemos esa sensibilidad porque este mundo nos ha envuelto. Tenemos una iglesia llena de cantidad de comodidades, cantidad de cosas. Miren el tamaño que tiene la congregación nuestra y el grupo que hay acá este día. Tenemos 8 grupos cafés en una iglesia de más de 500 personas, con un promedio de 12 a 15 personas por grupo. ¿Qué hace toda la demás gente durante la semana? ¿Qué hace? Parece que no necesitamos aprender más de Dios. Parece que no necesitamos crecer. El mundo nos envuelve demasiado y el sueño de Dios esperando por nosotros. Quiera Dios que estos principios y que esta reflexión nos ayuden a que nosotros podamos tomar decisiones que nos posicionen en un lugar distinto. Y si usted es de las personas que ha estado sintiendo en su corazón y dice, Dios me ha estado hablando de diferentes maneras, que ahora sea un momento en que usted diga, Dios, heme aquí. Me he tratado de zafar cantidad de veces de esta responsabilidad. He hecho hasta lo que no he podido, pero tu palabra es clara. Y de nada sirve, hermanos, es que mire, estos temas están demasiado bonitos. De nada sirve que nosotros nos estemos llenando de puro conocimiento si al momento de actuar no actuamos, si no estamos dispuestos a tomar la responsabilidad del llamado de Dios para nuestras vidas. Amén. Que el Señor les bendiga.